Muy buenos días, el tema de hoy es inseguridad. Vamos al libro de Salmos capítulo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Inseguridad. Encontraba yo que la inseguridad en el hombre es la ausencia de Dios, ya que la inseguridad viene por situaciones vividas en su infancia, en situaciones con su familia, con sus padres, con sus abuelos, padres que abandonaron a sus hijos, hijos que fueron criados por sus abuelos, por un familiar, por un tío, por un sobrino, por alguien cercano, otros que fueron abandonados, en los cuales se generó inseguridad, rechazo y abandono. Y la inseguridad viene basada precisamente por la ausencia de los padres, pero también por falta de afecto y falta de amor. Yo encontraba que en este salmo encontramos 4 respuestas del Señor. Y es que precisamente, primero, este primer versículo encontramos en el Salmo 127, es que destaca 2 verdades importantes. La primera es que si hacemos al Señor dueño de nuestra causa, de nuestra casa, esta no caerá porque Él es nuestro fundamento. La segunda verdad no es solo la seguridad de proteger a la familia, ya que tus pertenencias más bien consisten en la protección de la ciudad donde usted y yo habitamos. Y la tercera promesa es que encontramos en el verso 2, es que si por alguna razón sufrimos de insomnio, dificultades al dormir, es excepto etapas en las cuales el ser humano sufre por cambios significativos en su salud. El insomnio tiene una causa espiritual y consiste en la falta de conocimiento del amor de Dios. Por esto ese pasaje es muy explícito, que dice pues que a su amado dará Dios el sueño. Y es que precisamente el Señor quiere darnos a usted y a mí una respuesta en cuanto a la inseguridad. Y la inseguridad es precisamente por la ausencia de Dios, pero cuando usted y yo encontramos al Señor o buscamos y dependemos de Él, nos da firmeza, convicción y seguridad para cualquier cosa que usted y yo emprendamos. Entonces en el Señor hay respuesta, hay condición, hay cambio, hay transformación. Y la cuarta promesa que Dios nos da es que los hijos son bendición. Por esta razón en la palabra encontramos pasajes con frases como concibió y dio a luz un hijo, y se destaca al mismo tiempo como luego de nacer los hijos son y deben ser bendecidos. Por usted y por mí deben ser cada uno de nuestros hijos bendecidos. La aljaba era el bolso donde iban las flechas y servían para unirlas. La quinta promesa que Dios nos da por medio de este salmo es que nuestros hijos serán flechas para bendición y promesas de Él, de Dios en nuestras vidas. Y encontramos también en Proverbios 19:3, dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y es porque a veces somos testarudos, tercos, desobedientes y no acatamos ni obedecemos la orientación y la dirección de nuestros padres, mucho menos obedeceremos la orientación y la dirección que Dios nos da a través de la palabra o a través de nuestros líderes o pastores. En este versículo nos recalca que debemos poner a Dios por encima de todo y debemos consultar siempre nuestros planes con Él, ya que de este modo garantizaremos que estamos actuando conforme a su voluntad y no a la nuestra. Aplicando este principio, usted y yo conseguiremos ser de agrado delante del Señor con sabiduría y no la insensatez que muchos afrontan por no reclamarle a Dios cuando las cosas no van bien, sino cuando usted y yo aceptamos y obedecemos al Señor, ya que el origen de la inseguridad, del temor y la violencia en el ser humano surgen directamente de la creación misma, cuando el Señor creó a Adán y Eva precisamente por su desobediencia. Y el origen de esa inseguridad surgió con Adán y Eva cuando luego de haber sido tentados, estos violaron el mandamiento de Dios de no comer de aquel fruto prohibido y pecaron por su desobediencia, y lo único que hicieron fue esconderse para que el Señor no se diera cuenta lo que ellos estaban haciendo, como si el Señor no lo hubiera visto. En el Proverbio 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
En ellos entró el temor, por eso ellos se escondieron y puso lazo delante de ellos, porque entraron en duda e incertidumbre en cuanto a lo que el Señor les había dicho en cuanto al Edén. Pero ellos entraron en temor, ya que en esta palabra nos destaca que no hay razón para que usted y yo vivamos una vida con temor. Si existe un Dios que venció el temor con su perfecto amor, usted y yo no debemos vivir en el temor, sino en el perfecto amor. Y ese perfecto amor es el que echa fuera el temor. Y ese perfecto amor fue el que el Señor Jesús desató a través de la cruz del Calvario. Lo derramó por favor a usted y a mí, por ese amor innegable, por ese amor inmutable que Él tuvo hacia usted y para mí. Ya que el Señor quiere que usted y yo seamos personas firmes, constantes y estables, debemos pedirle al Señor dirección y orientación. Dios no miente, Dios nunca cambia. Ya que en Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él mismo, el Señor, interpuso juramento a través de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo tengamos acceso al reino de los cielos a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. La promesa es que todo aquel que está en Cristo alcanzará misericordia y por la fe vivirá. La inmutabilidad quiere decir que no cambia, que es constante, que es estable. Es un Dios que nunca cambia, es un Dios que siempre está firme y determinante en usted y en mí. Y en Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, o sea, estar confiados y seguros que esa promesa que Él nos dio, Él la cumplirá hasta el final de nuestros días en esta tierra, hasta que partamos con Cristo Jesús. Pero sabemos que como creyentes, que nada es imposible para Dios, pero solo hay dos imposibles en Dios, es decir, imposibles en su propia naturaleza, y es que es imposible que Él mienta y que Él cambie, ya que todo lo que Él nos dice y nos promete, Él lo cumple, así como lo dice en Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que necesitamos del ancla de Cristo en este mundo de maldad e inseguridad e incredulidad y de temor. Pero si volvemos a Cristo, nuestra ancla, tenemos la esperanza que Él no miente ni cambia, pese a cualquier situación que Él permita que usted y yo vivamos o pasemos. Pero le hago una pregunta: ¿cuál es la inseguridad que lo agobia a usted o lo tiene estancado durante tanto tiempo? Inseguridad de pronto con situaciones con los padres, o situaciones con los abuelos, o personas que de pronto lo defraudaron o lo llevaron al fracaso, la duda, el temor, a la ansiedad, a la depresión. El Señor nos da esa seguridad, esa confianza, que usted y yo hemos sido redimidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Pero solamente es cuando usted y yo entramos y dependemos de nuestro Señor Jesucristo, cuando entra un cambio, una transformación en nuestra vida, en nuestros corazones, cuando realmente conocemos y aceptamos que fue Jesús quien murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Hoy quiero orar. Quiero pedirle al Señor que le entre y haga un cambio radical en lo profundo de su vida y su corazón, pero que también entre y haga cambios en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras palabras, porque a veces nos basamos en nuestros conocimientos, nos basamos en lo que escuchamos o vemos de otros, y por eso hay inseguridad, como que dudamos que Dios existe, como que dudamos que Dios está en el asunto, como que dudamos que Dios nos vaya a sacar de una situación difícil que estemos pasando o estemos atravesando. Pero el Señor no miente, Él cumple su palabra siempre y cuando usted y yo le creamos al Señor, y siempre y cuando usted confiemos en la promesa que Él nos ha dado. ¿Cuál es la promesa que el Señor le ha dado en cuanto a esa situación que usted ha venido viviendo en inseguridad? Es una promesa en la cual el Señor quiere que usted y yo seamos como Él. Él mismo lo dice, que Él es inmutable, Él no cambia, Él no transforma su manera de hablar y actuar en nuestra vida. Es porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted y yo podemos cambiar nuestra manera de pensar, de obrar, de hablar y de actuar, pero Él nunca cambia. Entonces es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios, pero también que proclamemos y confesemos y profeticemos lo que el Señor nos declara a través de la palabra, que Él es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, y es el mismo Dios que nos da la promesa para cumplirla a cabalidad. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que nos saque de esa inseguridad y nos lleve a esa seguridad firme, estable y determinante en Cristo Jesús. Amén y amén.